Hola María Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Manu? Te quiero contar un poco, antes de que iniciemos nuestra conversación, para que nos pongamos en contexto, ¿qué es Interfaz de Producto? Interfaz de Producto es una comunidad y academia para profesionales de UX y producto hispanohablantes. Por lo tanto, quiero que sepas un poco que las personas que nos escuchan vienen desde etapas muy iniciales, que son perfiles tal vez catalogar como trainee, y empiezan a crecer juniors, senior, senior, lead, manager, head, hasta CEOs nos escuchan. Así que la idea es que con nuestra conversación podamos tratar de impactar la vida profesional de todas estas personas. Finalmente, hay quienes están buscando migrar a la industria, entonces posiblemente no tienen ni idea de qué es UX y producto, como que ya tenemos profesionales con bastantes años de experiencia. Así que en este caso, María Paula, me gustaría que nos cuentes un poco quién eres. Claro, perfecto. Bueno, yo soy María Paula, pero en verdad todos los amigos me dicen MP, así que me pueden decir MP. Yo soy una profesional que estudió administración eh, hace algunos años, entonces en ese momento, por lo menos en mi universidad, no enseñaban nada de producto, no enseñaban nada digital, era administración, así como las cinco fuerzas de Porter, bien a la antigua. Y salí y empecé mi carrera por marketing y por ventas. Y la vida un poco me llevó a aprender de producto y a terminar siendo product manager. Entonces yo soy product manager y he sido product manager en Lima varios años y ahora estoy siendo product manager en Vancouver, Canadá. Particularmente nuestro eje temático, vamos a seguramente a pellizcar un poco de tu trayectoria profesional, pero quiero que el eje temático de la conversación va a ser tema de empleabilidad. Digamos que estamos pasando por un momento en el mercado donde hay muchos profesionales que pueden llevar 6 meses, un año o hasta más para volver a localizarse después de unos despidos masivos. Y tú particularmente pasaste por ese momento. Cuéntanos, por favor, cómo ha sido o cómo fue, porque ya ahorita estás en un nuevo desafío profesional. ¿Cómo transitaste un poco esa experiencia? Claro, creo que algo súper importante que tengo que mencionar es que yo en Lima lideraba y en realidad sigo liderando con mi socia Jimena una comunidad que se llama Cultiva, donde ayudamos a las mujeres a navegar sus carreras en la industria de tech. Entonces, de hecho, yo venía, como tú, trabajando con un montón de mujeres que están también en esa situación de transición y de buscar nuevos empleos. Las ayudábamos a mejorar su CV, practicar para entrevistas, a explicarles cómo tenían que, no sé, resolver un caso. Entonces, yo venía trabajando todo esto desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de ayudar, entrenar, conectar a la gente y luego me tocó a vivirlo a mí cuando ya hice mi transición desde Lima a Canadá. Entonces, venía un poco preparada con la mentalidad que tenemos que tener porque sabemos que el mercado está difícil y es difícil encontrar trabajo. O sea, es muy difícil decir, ah, mira, ese es el trabajo de mis sueños y de pronto que ese trabajo sea tuyo, ¿no? Entonces, eh, ha sido una transición difícil. Seguro tú me contactaste por ese post de LinkedIn que ha resonado muchísimo, donde contaba que postulé a más de 400 trabajos y bueno, finalmente, por suerte, he conseguido el mío, pero sí ha sido más que un trabajo, bueno, ha sido un trabajo duro, pero ha sido como también un trabajo de hormiga, diría yo. Más que difícil, ha sido un trabajo de hormiguita, de todos los días estar ahí y de no rendirte, creo. Eh, Ahí, María Paula, ¿cuáles serían? Me gustaría si nos puedes tal vez desmenuzar un poco qué aprendiste en términos, no sé, la estrategia de María Paula para buscar ese nuevo rol profesional, tácticas, qué hiciste, qué palancas moviste. Acá tenemos para hablar la hora entera. Algo que me pareció clave es preparar mi LinkedIn para la transición de país, sobre todo. Yo que estaba transicionando de Perú a Canadá, eso fue clave, pero incluso para profesionales que están quedándose dentro de su misma ciudad, es súper importante tener su perfil activo. Entonces, ¿a qué me refiero con activo? No solamente que tengas una foto y dónde trabajas, sino llenarlo con la mayor cantidad de información posible, poner los skills, poner tus badges, si te estás mudando de ciudad, poner un banner que enseñe que estás en la nueva ciudad, poner cuál es tu nueva ciudad, empezar a usar tu LinkedIn activamente para postear, para repostear, para comentar. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque los reclutadores hoy en día usan LinkedIn muchísimo y lo usan para filtrar. Entonces, si tú no estás poniendo en tu LinkedIn que sabes metodologías ágiles, que sabes Scrum, que sabes de
product management, no sé, has trabajado en productos de tal, de retail, de finanzas, lo que sea, que si está en tu CV, estás perdiendo ahí una súper oportunidad, porque el CV es un documento de 2 páginas máximo, como sabemos. Se queda mucha información por fuera. Entonces, lo primero que tienes que hacer es recontra rellenar tu LinkedIn de toda esa información que no vas a poder poner en tu CV para que cuando el reclutador diga, necesito a alguien con experiencia en Scrum y ponga Scrum como filtro, tú estés dentro de ese filtro y no estés fuera, ¿no? Con algo tan simple como que sí sé Scrum, pero simplemente no está en ningún lado en mi LinkedIn. Entonces, el primer paso es todas las balas de LinkedIn, que esté perfecto, que esté lindo y usarlo activamente. Lo segundo que aprendí, perdóname, Dale, dime. tranquila. No, no, es que ahí quisiera meterme por ahí, Ujú. porque en ocasiones hay profesionales que entonces me hacen la pregunta, pero es que yo no soy tan amigable, yo no quiero tanto contacto con redes sociales, yo no quiero tanta visibilidad. ¿Consideras que entonces se puede convertir en en, no sé, en una limitante, en algo que bloquee el conseguir ese nuevo reto profesional si yo no quiero tener presencia digital? Mira, no te diría que es imposible. Obviamente puedes conseguir un trabajo con un CV y con una buena recomendación, pero para mí sí es muy importante. O sea, es realmente importante y no lo veamos como una red social más. Yo ahorita, por ejemplo, estoy off de la mayoría de redes sociales, en verdad no las uso, pero LinkedIn es una red social que sí uso porque la considero que que es parte de mi desarrollo profesional. Es parte de cómo jugar el juego profesional. Entonces, a mí sí me parece súper importante. Vale, perfecto. Ahora sí, el segundo punto. Sí. El segundo punto también tiene que ver con LinkedIn, lamentablemente, pero es que para mí fue una herramienta que me ayudó muchísimo. De hecho, yo incluso estuve en LinkedIn Premium, que es algo de lo que podemos hablar después también, pero es entrar absolutamente todos los días a cual sea que sea tu plataforma de job search. Puede ser LinkedIn o puede ser otras, pero en mi caso LinkedIn en verdad tenía todo lo que yo necesitaba y yo entraba todos los días y entraba múltiples veces al día. O sea, si realmente estás en esta búsqueda de trabajo, entonces buscar trabajo es tu trabajo. Entonces tú te Ok. tienes que levantar, pones tu café y entras a buscar todas las palabras que estén relacionadas a lo que tú estás buscando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo podría haber puesto Product Manager, ¿no? Pero de repente el puesto no estaba como Product Management, sino como App Lead. Por ejemplo, yo entré a un proceso que estaba como App Lead y entré de casualidad porque estaba buscando la empresa específicamente, porque sabía que era una empresa que me interesaba, ¿no? Entonces, yo tenía una lista de todos los nombres o industrias o empresas que sabía que quería tener en la mira, ¿no? Y que solo buscando Product Management no me iban a aparecer. Buscaba Product Owner, Product Manager, Project Manager Digital, por ejemplo, Ok. App Lead, E-Commerce Lead, Digital Platforms, no sé, todas las palabras que más o menos sentía que podían resonar con el tipo de proyectos o de trabajos que yo estaba buscando y buscaba cada una de esas, una por una en la ciudad en la que yo me iba a mudar y hacía esto múltiples veces al día. Entonces sí era un trabajo, como te decía, de hormiguita, ¿no? No es que sea particularmente difícil, pero si mi lista era, eventualmente llegó a ser como de 23, 25 palabras, entonces yo todos los días entraba y decía Product Manager, Project Manager, Product Owner, y así uno por uno, por uno, por uno, y entraba todos los links que me interesaban. Y era súper importante hacerlo todos los días, porque los puestos se abren todos los días y se llenan, como me imagino que deben Ujú. haber visto los oyentes, 100, 150 postulantes en 2 días. Entonces es importante que estés ahí primero, porque con 50 de repente el reclutador dice, ya, ¿para qué más? Entre 50 puedo encontrar mi candidato. Entonces tú tienes que estar entre los primeros 20 si puedes. Si pudieras más o menos compartir una métrica, si es que la tienes detectada, la mapeaste, ¿cuánto debería ser una cantidad mínima de aplicaciones, tal vez diarias o semanales? ¿Cuántos trabajos debería aplicar? Mira, te puedo dar una métrica que a mí me ayudó mucho a que sea mi norte. Y era una métrica que compartíamos mucho en Cultiva, que es hoy en día en el mercado actual y la situación actual, solo el 1% de las personas que aplican a un trabajo pasan a ser llamados a la primera ronda. Entonces, ¿qué significa eso para mí que estoy del otro lado? Que si yo quiero llegar a tener una primera ronda, debería aplicar por lo menos a 100 trabajos, más o menos. Si es ¿Así que... en diarios o semanales? No, no, no. Ok, Bueno, eso depende un poco de ti, de si quieres tener un proceso abierto a la semana, pues entonces 100 semanales, pero claro, no siempre hay 100 trabajos que hagan match con tu perfil semanales, ¿no? Entonces,
pero más o menos eso es lo que ese tiene que ser tu norte, y si tú has aplicado a 100 y no te han llamado de ninguno, para mí, y lo que siempre decíamos en Cultiva, es que eso es como un red flag de tal vez es momento de iterar algo en mi CV, que eso también es muy, muy importante. Listo. ¿Cómo fue en tu experiencia? Porque yo lo he llamado el kit básico de emergencia profesional. Te lo comparto qué contiene ese kit. Hoja de vida, perfil de LinkedIn, portafolio profesional y discurso. El cuarto es como tener una muy buena oratoria. ¿Cuál sería ese kit básico de emergencia profesional para buscar trabajo? Mira, estoy súper de acuerdo contigo bueno, estoy súper de acuerdo contigo, y lo más importante de entender es que estas cosas no son estáticas. O sea, no es que yo tengo mi LinkedIn, tengo mi CV o mi hoja de vida y tengo mi discurso y listo. Ahora empiezo a buscar trabajo, porque con la búsqueda de trabajo, leyendo las descripciones, te das cuenta que puedes mejorar tu LinkedIn, que hay cosas que puedes agregar en skills, que tu CV puede tener distintas versiones, y eso es súper importante. Una versión para ese tipo de empresas, porque yo he tenido, por ejemplo, personalmente, ¿no? Un background en retail, y a mí me interesaba mucho entrar a retail posiblemente, entonces tenía un CV enfocado en retail, y había otro que era mucho más enfocado en productos digitales al 100%, y en empresas que solo se enfocaban en productos digitales y que no les iba a interesar que yo tenía un background en retail. Mi experiencia seguía siendo la misma, pero la forma en la que yo hacía el wording en mi CV, el speech cambiaba, ¿no? Y lo mismo con mi speech. O sea, mi speech era diferente de acuerdo a la empresa a la que yo postulaba. Y si tuviera que agregar algo a ese kit, es eh, algo de inteligencia artificial. De todas Ok. maneras, usa la que a ti te guste más. Yo usaba ChatGPT, era mi mejor amigo. O sea, realmente me ayudó muchísimo a hacer el proofreading de mi CV. Yo lo subía y le decía, se entiende, cómo lo harías más potente. Y con esa misma información que yo había escrito, hacía que suene mucho más potente, le quitaba los filler words, le quitaba de repente oraciones muy largas y lo hacía mucho más como directo al grano, impactante, algo que en los primeros 6 segundos alguien pueda decir, ah, mira, ese perfil está interesante. Eso también es súper importante, porque no pasan más de 6 segundos leyendo tus eventos. La primera parte tiene que ser recontra ganadora, y usar la inteligencia artificial para hacer ese ida y vuelta de hazlo mejor, ayúdame, lo he cambiado, ¿qué te parece? O sea, para mí era como lo que me salvaba en el día a día de tener que pasar horas editando mi CV. Y también eh, ChatGPT ya tenía varias de mis respuestas que yo había subido, ¿no? Información que yo le había dado. Eso es súper importante, no es que ChatGPT hacía las respuestas por mí, Ujú. pero cuando yo ya le había contado historias, mis casos, mis proyectos más importantes que me gustaría resaltar, y una empresa me decía, en máximo 100 palabras, dime tal, y yo había subido una de 300, por ejemplo, y yo decía, resume esa historia que te conté a 100 palabras. Me ayudaba a hacer el resumen, y eso acortaba mi tiempo de trabajo de las postulaciones por muchísimo. Ahí mencionaste algo vital que quiero que ahondemos en él y es el CV. Y en cuanto al CV, hay una parte que es de pronto esa estructura. Hemos escuchado los ATS, que foto, no foto, dirección, no dirección, cómo cuantifico los logros, X, Y, Z. Bueno, ¿cuál sería tu apreciación al respecto? Bueno, igual, para el CV, olvídate, hay de todo para hablar, como me imagino que sabes. Nosotros, de hecho, incluso hacíamos un curso, una charla entera de 1 hora de mejorar el CV, pero si yo tuviera que dar así como algunos consejos básicos, yo soy fan del no foto. Me parece que los mercados más modernos y las empresas más modernas ya no quieren foto, y la foto es un filtro más al que te estás exponiendo, porque la gente, lamentablemente, a veces no es objetiva. Entonces, ¿para qué dar una razón más para que de repente alguien filtre tu CV? Yo no pondría datos sensibles como mi dirección o mi edad. Sobre todo, por favor, no pongan fecha de nacimiento y edad, porque te pueden filtrar por eso, por decir, esta persona es muy joven o muy vieja para esa posición, y no tiene nada que ver, ¿no? Tú puedes tener cualquier edad y ser excelente en cualquier posición. Y lo más importante para mí es la primera parte de tu CV. O sea, ese parrafito que pones ahí, eso es lo más importante, porque probablemente lean solo eso y tu primera experiencia, la experiencia más reciente profesional, y no vayan más allá. Entonces, si eso no está recontra ganador, explicando por qué eres el candidato ideal, por qué eres excelente para esa industria o esa posición, en frases que sean cortas, fáciles de leer, eh, ¿no? Y no, por ejemplo, diciendo frases que yo odio, como por ejemplo, gestioné diversos proyectos y
ayudé a lograr múltiples KPIs. Eso no me dice nada. Todos gestionamos proyectos en esta vida y todos ayudamos a algún KPI. Entonces, dime qué hiciste, ¿no? ¿Qué gestionaste? ¿Qué tipo de proyectos? ¿Veías ventas? ¿Ese era tu KPI o veías usuarios? Eso para mí es como clave. O sea, no digas palabras que podrían aplicarse a ti, a mí y así en otras personas. Y algo que para mí es básico también, que casi nadie lo tiene en su CV, pero yo lo tengo y a mí me ayuda mucho, es que después del párrafo del overview, tengo una sección antes de empezar mi carrera profesional la descripción de mis trabajos que se llama, no me acuerdo cómo le he puesto, algo como Core Skills o algo así, donde pongo solo palabras Ok. que vayan a hacer match con la postulación. Eso me sirve para el ATS y también me sirve para que si una persona está leyendo pueda leer solo palabras que describan la experiencia que yo sé. Entonces ahí, por ejemplo, yo pondría, ¿no? Dependiendo de la posición, pero podría poner como Product Life Cycle, Scrum, metodologías ágiles, liderazgo, palabras para que sepan que yo he liderado equipos, que he trabajado con metodologías ágiles, sin tener que poner oraciones enteras. Si yo tuviera que poner cada una de esas en una oración, ya me comí la mitad del CV. Solo pongo palabras, pero me ayuda muchísimo a que la gente sepa qué cosas sé hacer, ¿no? Y eso si podía, o si me interesaba mucho la posición, lo cambiaba con cada postulación, ¿no? O con cada tipo de postulación, más o menos. Y con respecto a la extensión, una página, dos, tres. No tres. Para mí, no tres. Y de todo lo que estudiamos para Cultiva, todo el mundo y los reclutadores que entrevistamos y todos nos decían, 3 páginas es imposible. O sea, así tengas la experiencia de la vida, empiezas a sacar lo que tenías de practicante. O sea, no va a ser tan importante. Dos, si ya tienes, no sé, tal vez más de 5 años de experiencia y un montón de cursos. Dos me parece que está súper bien. Si es la primera vez que vas a trabajar o solo has tenido una o dos posiciones, en verdad, con una estás bien, acuérdate que no lo van a leer todo igual. Lo van a leer 6 segundos. Si eres el perfil ganador, lo leerán 15. Entonces, en verdad, tampoco vas a poner ahí toda tu historia porque no lo van a leer y va a ser más difícil encontrar los puntos clave que tú sí quieres que ellos lean. MP, voy a decir MP, a ver, Ujú, ¿cómo me mejor. siento? Entonces ya, para recapitular un poco, para quienes están escuchándonos, ya abordamos LinkedIn, ya vamos por hoja de vida, y ahorita quiero que abordemos un tercer aspecto que sería el famoso portafolio. Desde mi planteamiento te comparto que de hecho yo no he tenido portafolio profesional. A lo largo de mi carrera en producto me ha costado construir ese famoso portafolio, pero todo esto que hago en comunidad casi que se ha vuelto en esa puerta de entrada. Ujú. En tu caso, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Tienes un portafolio? ¿Cuántos casos? No tengo un portafolio. Yo lo que he visto es que para producto en realidad no me lo piden. O sea, a veces te ponen ahí, agregan algún link si quieres. Yo no lo he visto necesario. Y en todos los procesos que tuve acá en Canadá, que fueron 6, y en los procesos que he tenido en Lima, que han sido muchos, nunca nadie me lo ha pedido para producto. Ok, Pero sé que muchos de los perfiles que te escuchan sí son de UX y de UI, y creo que ahí sí es recomendable tener algo que enseñar. Pero me imagino que ok. si alguien ya tiene carrera profesional, algo puede poner ahí. Y listo. Y atado a ese portafolio están los business case o los casos técnicos. ¿Tuviste que lidiar en este tiempo de búsqueda laboral con esos business case? Uy, creo que nos perdimos un minuto. Ahí, ya, volvimos, estamos otra vez. Bueno, sí, escuchaste la pregunta. Sí, sí, sí. Sí tuve que lidiar, tuve que hacer de hecho 2 o 3 casos, 2 casos en realidad. A mí me encantan los casos. Eso es algo que yo justo también comentaba el otro día por mi LinkedIn, porque creo que es una forma de diferenciarme del resto de candidatos, porque yo sé que los puedo hacer bien. O sea, yo tengo Ok, confianza en mí como profesional. Digo, esta es una forma de enseñarles un poco cómo trabajo. Y si tú tienes confianza de que eres el candidato correcto, que estás aplicando a la posición correcta o a la empresa correcta y que vas a hacer buen match y que vas a hacer un buen trabajo, hacer un caso debería ser algo que te emocione, porque es una forma de enseñarles cómo tú trabajas, y es una forma de diferenciarte, ¿no? Entonces, para mí, siempre que llegaba la etapa de casos, decía como que ese es mi momento, ok. porque yo los hacía con un montón de esfuerzo. A veces tal vez me excedía un poco con todo lo que hacía, pero para mí era una oportunidad de enseñar la forma en la que yo trabajo. Y yo tengo confianza en que yo trabajo bien.
Entonces decía, esa es la forma en que yo no solo les digo, oye, yo trabajo bien, yo lidero, yo comunico bien, era una forma de enseñarlo, ¿no? Entonces, para mí era como ideal que me pidan hacer un caso, pero también me ha pasado en ese proceso, de hecho, que yo presentaba un caso y la recepción era dura, o sea, había mucha crítica y eso también es complicado, ¿no? Porque es un montón de horas que le pones a ese trabajo y a veces no es lo que ellos están esperando Ujú. o, no sé, lo reciben de forma súper crítica y también es exponerte un montón, ¿no? Entonces, hay de los dos lados, ¿no? Y del lado también de que demora muchas horas en hacer. Pero si estamos buscando trabajo y es lo único que estamos haciendo, es como, ese es el momento de poner toda tu atención y todo tu foco en resolver los casos. Y luego ya digamos, transitando este escenario hipotético, luego pasamos a la etapa como ese funnel de contratación. Y está esa primera llamada, esa screening call o esa llamada de cribado, que es ese primer punto de contacto. ¿Qué podrías compartirnos ahí de pronto con consejos? ¿Cómo abordar esa primera llamada? Mira, lo más importante para mí en esa primera llamada es no ponerse nervioso, porque esta primera llamada es como un screening, normalmente que viene de una persona de recursos humanos, que no es la persona, no va a ser tu líder, no es como que "Ay, estoy hablando con mi próximo jefe, ¿qué le digo? ¿Cómo actúo?". Es una llamada de filtro, como tú mencionaste, donde van a saber si tienes experiencia haciendo las cosas que has puesto en tu CV y haciendo las cosas que ellos requieren. Entonces te van a preguntar cosas sencillas como, por ejemplo, ¿has trabajado con metodologías ágiles? ¿Qué tipo de proyectos has liderado? ¿No? Y estoy segura de que en Google o en ChatGPT puedes encontrar cuáles son las 10 preguntas probables que te vayan a hacer. Si lees la descripción del puesto y más o menos haces match con ese puesto, deberías poder pasar ese screening muy tranquilo. No necesariamente, o sea, de repente hay un mejor candidato y no pasas a la siguiente etapa, pero de que no te van a preguntar nada que te va a poner así en una situación de nervios o eso no es probable que vaya a pasar. Es más como, este es el rango salarial, ¿estás de acuerdo o no? ¿Has tenido experiencia en esto, sí o no? Y es muy tranquilo. Entonces, para ese primer call, no te sientas nervioso. Y ya, una llamada de filtro. La puedo manejar tranquilamente. Ni siquiera es necesario como prepararte tanto. Ok, listo. Pasaste, tuviste ese éxito en esa primera llamada. Sigue, bueno, ahí cambia mucho el funnel. Y de hecho quiero que Ujú. ahí salgámonos un poco, más o menos los procesos que transitaste, cuántos puntos de contacto llegaron a tener. Yo creo que la mayoría siempre tienen ese screening call, luego una o dos entrevistas ya con las personas con las que vas a trabajar, sea con pares o con jefes. Podría haber una más como ya de gerencia general o, no más arriba. Y si hay caso, normalmente está como entre esas últimas, ¿no? Eso es normalmente, yo diría 4 o 5 puntos de contacto ya la llamada final, ojalá, de contratación. Listo. Entonces, retomemos, pasaste la primera llamada y asumamos que la segunda llamada es la cultural, ese cultural fit. Consejos, MP, ¿qué nos puede recomendar? Lo más importante, y eso es un consejo que de hecho no me dieron porque lo vi en YouTube, pero que para mí ha sido clave. De hecho, son dos, ¿ya? Uno es que en ese momento no te están preguntando a ti, o sea, date cuenta qué es lo que realmente te están preguntando, ¿ya? Porque si te están preguntando, cuéntame de un caso en el que fallaste, no es para que tú necesariamente entres a súper detalle en decir, falló por esto, por tal, porque ahorita el mercado, no sé qué, si es que de repente tú estabas trabajando en seguros y ahora vas a trabajar en otro tipo de industria. Es más para que sepan, o sea, la pregunta real es, cómo tú abordas la frustración, la desmotivación de un equipo, por ejemplo. Si te están preguntando de un caso de éxito, tampoco es para que te vayas en el súper detalle, sino para que sepan cómo lideras, cómo te comunicas con el resto de equipos, cómo coordinas, no sé, cuál es tu scope. Entonces, date cuenta de realmente cuál es la pregunta detrás de la pregunta que te están haciendo. ¿Qué es lo que quieren saber de ti? Porque probablemente no tengan súper interés en ese proyecto que tú hiciste hace 2 años, sino en cómo tú lo lideraste, tú lo manejaste, tus actitudes, tu forma de trabajar. Véndete en esas preguntas, responde lo que ellos quieren saber, no como que cambia la verdad a lo que ellos quieran escuchar, sino responde la pregunta que ellos realmente te están haciendo detrás de esa pregunta. Entonces, siempre regresa a cómo tú eres perfecto para esa posición. Entonces, eso es súper importante. Y lo segundo, Ahí, dale, qué pena. sí, Sí. No te lo interrumpí, segundo disculpa. que escuché
para esa etapa es que el cultural fit, como bien lo mencionas, es lo más importante. O sea, date cuenta que ahí están evaluando, porque probablemente todos los candidatos que estén ahí sean perfectos para la posición. Todos tienen 8 de 10 o 10 de 10 de los atributos que están buscando. Ahí ya están buscando si quieren trabajar contigo, con Manu, no con esta hoja de CV que es igual a la del costado. Ese es el momento para dejar brillar también tu personalidad, que si tú eres una persona súper sociable y comunicativa, deja eso brillar, porque eso hace que quieran trabajar contigo. Si tú eres una persona que va al detalle, que eres súper cuidadosa con tu trabajo, minuciosa, deja eso ver porque eso es lo que ellos quieren conocer en esa etapa del proceso. Ahí te quiero compartir de pronto una apreciación de cómo lo abordo, a ver tú qué opinas al respecto. Y puede ser bastante muy filosófica, pero a mí me gusta mucho decir a la gente que identifique o que se responda a preguntas como ¿para qué hago lo que hago? ¿Por qué me levanto cada mañana? ¿Cuáles son mis valores, mis principios? Porque hay una pregunta que nos formulan o que suelo formular cuando hago procesos de selección y es, te pregunto, MP, ¿quién eres? Y la gente suele contestar, soy diseñador, soy CEO, soy... Y tú no eres eso. Entonces, ¿qué opinas al respecto de pronto de esas preguntas como trascendentales, profundas? Ujú. ¿Qué es, quién soy? Para un tema de compartírselo a un reclutador. Me parece súper bien. Me parece, y ahí has tocado algo importante que es, ten preparado tu speech. Tu speech incluye todo, ¿no? O sea, desde, o sea, yo lo que hacía era, estas son las 20 preguntas que me pueden hacer y tenía un speech preparado para las 20. No era que me lo sabía de memoria, pero ya solo escribirlo hacía que las tenga fresca en mi memoria y parte de esas preguntas eran estas preguntas más filosóficas o más como de quién eres, donde puedes mencionar aspectos de tu personalidad, aspectos de tus valores, qué cosas aprecias y eso también te distingue del resto de candidatos porque acuérdense, como hemos conversado, aquí quieren ver quién eres tú y si quieren trabajar contigo, con María Paula específicamente. Entonces, si tú les dices que, bueno, eres administradora, que trabajas en finanzas, que trabajas en tal, que trabajas en belleza, bien, ¿no? Pero yo siempre terminaba, y eso es algo que ahí tenemos en común, con algo personal, con algo de mi personalidad. Yo decía, por ejemplo, ¿no? En algunos procesos, que también esto lo tenía como de acuerdo al proceso que estaba yendo, ¿no? Yo mencionaba, por ejemplo, que yo tenía un lado de comunicación, de creatividad que me encantaba mucho y que tenía este otro lado que era súper organizado, tal vez más estructurado, y esos dos lados inicialmente yo sentía que chocaban, pero luego me di cuenta que una forma excelente de canalizar ambos lados era trabajando en producto, porque tenía este lado de innovar, de idear, de soñar, que era todo ese lado creativo que yo tenía el lado de comunicación, porque en producto trabajas mucho con personas, y tenía este lado que era ya mucho más aterrizado, que era organizar, tener estructurado el calendario, el roadmap, el Jira. Entonces que en en esta carrera o en ese dominio yo sentía que podía como explotar todos estos ámbitos de mi personalidad. Y siento que era una forma muy bonita de cerrar esa introducción porque les enseñaba un poco quién era yo, pero siempre atado a porque soy perfecta para esa posición. No decir como que me encantan los animales y estoy así, no sé, postulando algo de producto. Para mí siempre es importante que todo tenga al final una razón de por qué soy perfecta para esa posición. Listo, MP, te ha ido muy bien, avanzamos y hemos llegado a la entrevista técnica. Y tú mencionaste ahí que tenías como diferentes discursos según como la audiencia. Cuéntanos un poco cómo son ese tipo de entrevistas técnicas. Mira, estas son tal vez las más complicadas, pero no deberíamos tampoco ponernos nerviosos porque si hemos llegado hasta aquí, si hemos postulado y nos han aceptado hasta este momento del proceso, es que tenemos el lado técnico que ellos necesitan. Entonces, no hay por qué ponerse nervioso. Probablemente todo lo que te vayan a preguntar esté en tu cerebro. Lo hayas vivido en algún momento antes. Entonces, ese es el primer consejo que creo que daría. Y lo segundo es igual, estudiemos, si hay un lado que sientes que de repente mm, no lo tienes tan fuerte, repásalo, estúdialo un poquito y ten preparadas tus respuestas para preguntas que de repente no vas a poder manejar. Les doy un ejemplo personal, ¿no? Por ejemplo, si a mí me hacían una pregunta demasiado técnica a nivel de desarrollo, yo no tengo un background técnico. Entonces, yo no te puedo contestar una pregunta específica sobre un API, porque yo veo producto. Entonces, si yo sabía que me iban a hacer, o si yo presentía que me podían hacer una pregunta demasiado técnica, tenía mi frase de oro que yo decía, mira, esto es lo que yo entiendo de tu pregunta, esto es lo que yo te puedo responder. Yo no tengo un background técnico, pero
y ahí decía, ¿no? He trabajado con equipos de desarrollo hace 5 años y además he tomado un curso que se llama background técnico para perfiles no técnicos. Y esto me ha ayudado a saber comunicarme con el equipo de desarrollo y sobre todo a hacer las preguntas más importantes. O sea, para mí como producto yo no tengo que saber exactamente cómo se hace eso, pero tengo que saber cuáles son los riesgos, cuál es el scope, bla, bla, y lo llevaba al territorio en el que sí manejaba. Y le decía cómo yo manejaba al equipo técnico. Siempre estate preparado para esas preguntas que sabes que tal vez no puedes contestar y llévalos a tu territorio. Listo, tuviste esa entrevista técnica y luego ya llegamos a la última etapa, esa entrevista tal vez donde se presenta la oferta. ¿Qué podemos hablar al respecto de esa negociación salarial? ¿Cómo la podemos vivir? Mira, yo voy a decir un consejo que siempre damos en Cultiva, que es siempre negocio tu sueldo. Sobre todo en países de Latinoamérica donde, por lo menos en Perú, no te dicen el rango salarial. ¿Ya? En Canadá, algo que me encantó y que resalto demasiado y me encantaría que en Latinoamérica fuera así, es que el 90% de las posiciones te dicen abajo cuál es el rango salarial. Entonces te dicen, no sé, de 70 a 90, imagínate. Entonces tú ya sabes que si te dan una oferta de 89, bueno, listo, estoy de 89 de 90, ¿no? Entonces, perfecto, ahí, bueno, no hay mucho que negociar, no a menos que quieras negociar esos $1,000, pero ya, no. En Perú, si te dicen de 80, no te dicen de 80 a 90. Entonces, si te dan una oferta de 100, tú no sabes si 100 está excelente o 100 de repente era de abajo y iba de 100 a 150. Siempre negocia tu sueldo en Latinoamérica, me parece importante. Un consejo que nos dieron en Cultiva, y esto, ojo, nos lo han repetido reclutadores, gerentes, VPs, no te van a decir que no por negociar el sueldo. O sea, si tú ya estás ahí, tienes la carta oferta y tú dices, me encantaría que me puedas ayudar o que podamos trabajar para subir esta oferta laboral a algo en lo que yo me sienta más cómoda para cambiarme, que sería 10% más, no van a decir, ay, no, no, ya fue. Hicimos todo ese proceso que duró 5 semanas, 6 semanas, encontramos el candidato ideal y por 10% más, no. Lo peor que te pueden decir es, no podemos, estás en el límite superior y ahí dices, Regio, pues estoy en el límite superior. Pero yo le he dado ese consejo a un montón de personas y tengo esas llamadas de como que, lo negocié y claro, son 30 segundos que te quieres matar, te quieres morir porque estás diciendo no, pero de pronto te pagan 20% más todos los meses y dices, bueno, valieron esos 30 segundos que me quería morir, ¿no? Entonces, negocian ese sueldo, porque vale la pena, ¿no? Tengo esta amiga justo ahorita, me llamó la semana pasada y me dijo, oye, me han ofrecido cambiarme y he negociado para 35% más. Y le dijeron que sí, ¿me entiendes? Imagínate. Y le dijeron que sí así, rapidísimo. Imagínate que no lo hubiera negociado. Entonces, ahí también algo que siempre inculco a los estudiantes es primero conocer cuánto estoy yo, cuánto cuesta mi trabajo, que muchos Ujú. no conocen. Ese es el problema, no sé cuánto valgo en el mercado profesional. Ahí es un buen ejercicio. Bueno, MP, felicitaciones, bienvenida a la compañía, bienvenida a la organización. Y esta pregunta no estaba, pero quiero formulártela y es, ¿te contratan primer día? ¿Qué hace uno esos primeros 30 días? ¿Cómo se organiza para un consejo para esos profesionales de producto?
Perfecto, MP. Hemos llegado ya al final y ahorita quiero darte la palabra. ¿Qué nos puedes contar estás con tus iniciativas activas o las tienes en pausa? ¿Qué puedes contarnos a la comunidad también para que conozca un poco más de lo que tú impactas? Por supuesto, y bueno, ya con eso cerramos. Queda aclarar, MP, que ya en la caja, en la descripción, colocaré todos esos enlaces que me mencionaste, muy bien detallados, para que la gente pueda ir y consultar, para que te pueda agregar a LinkedIn. Y gracias, más que agradecerte por estos 40 minutos que me permitiste hablar contigo. Claramente, seguro que sí, aquí nos podríamos quedar y hacer una serie de episodios. Bueno, ¿por qué no? Tocaremos la puerta si de pronto vuelves nuevamente al podcast a seguir jalando del hilo, como quien dice. Y ya para cerrar, audiencia, ya saben, los invito a que se unan a la comunidad si quieren aprender y crecer en producto. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Chao, chao.